Universitario de Deportes no se reforzó para la Copa Libertadores de América, eso lo habíamos dicho en la previa, en el cierre del año pasado, el inicio de la temporada, dadas las actuaciones del combinado estudiantil, y hoy el resultado se ha visto a toda luz. Ha caído ante un combinado de River bastante discreto, diría yo, que le ganó por jerarquía. Regaló un tiempo Universitario y si bien es cierto en la segunda mitad salió con otra actitud, no fue suficiente como para poder ni siquiera empatarlo. Diría yo ni siquiera insinuar el empate porque no tuvo verdaderas ocasiones claras la U, tuvo un par de remates a portería que llevaron cierto peligro, pero nadie podría decir que con esa la U tendría que haber empatado el compromiso. La verdad de las cosas es que más allá de las ausencias que tuvo la U y que también tuvo River Plate, porque también hay que decir que River tuvo ausencias, la localidad hoy para Universitario no fue determinante. Hay que señalar además que no hay ninguna diferencia entre el Universitario del año pasado y el del presente, considerando más allá de lo que es el torneo local, porque siempre se saca la excusa de que somos bicampeones, los resultados están. La U salió bicampeón, es verdad, pero saliendo bicampeón quedó último en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Y alguno dirá, no, lo que pasa es que le dieron prioridad a la apertura porque era el centenario y la U tenía que ganar. Bueno, vamos a ver si ahora la U también sale campeón de la apertura o no, pero lo cierto es que una cosa es el torneo local y otra la Copa Libertadores de América. Si se dice que se van a tener refuerzos de nivel para competir con equipos como Flamengo, River, que sale de la boca del propio administrador del club, y traen a un jugador como Diego Churín, que hoy día para mí se sepultó. Churín no hizo absolutamente nada en los 45 minutos que le tocó estar dentro del terreno de juego, quizás un poquito más, porque luego volvió en la segunda mitad como titular, mantuvo el titularato un buen rato todavía en el partido. Lo cierto es que un jugador que se supone es el 9 de la U, que dicen que tiene que disputarle el puesto a Valera y mirarlo de los ojos y tú a tú y todo el verso que nos cuenta Manuel Barreto, que es otro de los responsables de que Universitario de Deportes hoy día haya tenido una actuación similar. Hoy día yo vi a la U que vi ante Botafogo y yo no creo que ningún hincha de Universitario de Deportes piense que la U está solamente presto para competir. Si competir es quedar último en tu grupo y no rematar con peligro al arco, siendo local incluso, ¿no? Me sorprende qué cosa es lo que interpretamos por competir. La U sacó un solo triunfo la temporada pasada y hoy arranca con pie izquierdo ante un River que en la segunda mitad la U lo sometió, pero que se las ingenió para, con jerarquía nada más, con experiencia, con categoría, resolver el partido. Eso ha sido la U. Dígame, a ver, yo digo que la U no se reforzó y seguramente alguno dirá, y yo soy el primero en decirlo, y vamos a ir en el análisis uno por uno. El mejor jugador de la U hoy para mí fue César Inga. Hoy para mí, César Inga. Por ahí no pasó Mastantuano, no pasó Subiatre, no pasó Simón, no pasó Borja, no pasó nadie prácticamente, ¿no? O sea, ni siquiera el propio Bustos cuando insinuó por esa zona más allá de las arremetidas que tuvo la U, tanto en línea de 3 como en línea de 4 al fondo. Muy buen partido de César Inga, de lo mejorcito. Luego mejoró la U con los ingresos tanto de Valera como de Vélez, pero no le alcanzó. No basta con mejorar, no basta con eso, porque lo que quiere la U es clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y luego va a tener que ir a visitar a Independiente del Valle. Vamos a ver cómo le va en ese desarrollo. El juego parece muy complicado. Yo hoy día sentí que por momentos a la U le faltó actitud y que cuando jugó estaba como que un cambio arriba, ¿no? O sea, en varios pasajes era errático, impreciso. Creo que era 70%. Hicimos el análisis. Ya vamos a ver las estadísticas en alguna acción. No tuvo variantes en la pelota parada. En el segundo tiempo, o sea, en el entretiempo, uno entró a las redes sociales y concretamente a X y les juro que Rui Díaz era tendencia absoluta en el partido por lo que se estaba viendo. La gente ha destrozado en los comentarios a un Churín que la verdad yo lo que le auguro es el mismo futuro que se le vio a Dorregaray. La U no quiso hacer el esfuerzo porque se engrieron por los números, por lo que sea.
Trajeron a un Churín que había metido 5 goles cuando habían querido traer a Ruidíaz ese mismo año. Los tiempos no se dieron y hoy día la U está más fuera de la posibilidad de clasificar, porque la verdad es que yo no veo ninguna mejora en el equipo e incluso veo una involución en varios momentos. Dios quiera que me equivoque. Dios quiera que me equivoque, lo voy a decir, no quiero decirlo con soberbia, sino que digo lo que veo y es parte del análisis. Vamos a ir nombre por nombre, viendo cómo analizamos a Universitario en esta contienda ante River Plate, de atrás hacia adelante. A ver, con el clásico puntaje que siempre solemos dar aquí en el canal, vimos a Britos, que tuvo 2 o 3 intervenciones interesantes. Ojo, le saca un remate a Colirio en la primera mitad que perfectamente pudo haber acabado en gol. Tuvo 2 o 3 intervenciones en pelotas aéreas. En la segunda mitad podría decir yo que la única acción de daño que hubo fue un remate de Mesa que poco o nada pudo haber hecho Britos, que voló bien y que choca en la base del poste. Pero yo creo que se volvió a ver un Britos bueno. Tuvo 2 o 3 intervenciones en la primera mitad que la verdad a mí me dejaron tranquilo y que creo que respondió al nivel de lo que debería responder un arquero de Copa ante un equipo como River. Le voy a dar 7 puntos a Sebastián Britos. ¿Pudo haber hecho algo más en el gol? Tengo mis dudas. Es una pelotera que al final termina chocándole la pelota, me parece, a Murrugarra y luego la empuja Paulo Díaz, ¿no? Pero después salió bien arriba, jugó con los pies, tuvo un par de pases erráticos ante la presión de River, es normal. Como les decía la vez pasada, está yendo de menos a más, pero creo que dentro de todo Britos cumplió con lo que tenía que hacer. Su trabajo era pararse bajo los 3 palos e impedir que le hagan goles. Le llegaron poco, paró bien la defensa dentro de todo, le llegaron una sola vez. Lastimosamente la jerarquía de River fue superior. Aldo Corzo. A ver, primero que nada hay que decir que hay una U en el primer tiempo y una U en el segundo tiempo. En el primer tiempo le llegan más, en el segundo tiempo poco, pero también hubo mucha combatividad entre los equipos, ¿no? Y Corzo siempre fue al frente, la tuvo difícil porque por esa zona estuvo Colirio, que luego de unas 2 o 3 intervenciones que tuvo, porque River jugaba a un toque y con eso desarticulaba la presión de Universitario. Creo que en líneas generales, si bien es cierto la figura, el hero of the match para la transmisión terminó siendo Colirio, que no hizo gol, justamente Corzo se encargó de opacarlo en el desarrollo del juego. Casi no apareció, tampoco se proyectó demasiado Marcos Acuña por esa banda. Y claro, estaban preocupados también por Andy Polo, que empezó a intentar más de lo que, a insinuar más de lo que verdaderamente hizo, que ya hablaremos con él. Aldo Corzo creo que también 7.2, se ganó una tarjeta amarilla en el arranque de los segundos 45 minutos, fue a reclamar, pero siento que igual no tenía mucho peso ese reclamo. Williams Riveros, me gustó el partido de Riveros, creo que no venía tan bien defensivamente hablando y hoy día se las ingenió para, en la medida de lo posible, controlar, no digo anular, controlar a los que se recostaban por esa zona, porque River no jugó específicamente con un centro delantero. Se recostaba a Driussi, se recostaba a Colirio, en el segundo tiempo Borja, ¿no? Insinuaban por esa zona también, buscó, pero no atacaron nada y fue una muralla en el sentido de los centros que venían por arriba. Siempre yo digo, los remates o los balones aéreos frontales para Riveros son lo mejor que le pueden dar, ¿no? Despejó todo, anticipó todo, cortó mucho. Hubo errores, sí, pero en el sentido de alguna pelota que se pifió, alguna pelota que no se pudo dar al compañero, pero después sacó los balones largos, salió con solvencia, le cometieron algunas faltas. Lastimosamente no pudo llegar con peligro al área rival, pero sí me gustó el partido de Riveros. Yo creería que estuvo dentro de lo mejorcito de Universitario de Deportes esta noche. Le voy a dar 7.5 a el zaguero central. Vamos ahora con César Inga. Desde ya les digo, para mí el mejor jugador de Universitario de Deportes. Nadie va a estar por encima ningún puntaje va a estar por encima del DL.
si hacía un gol cerrábamos el estadio, ¿no? O sea, si empataba él el partido. Porque César Inga tuvo la función de zaguero central en línea de 3 y en línea de 2. Por izquierda, es ambidiestro, manejó muy bien el perfil y les decía yo hace un rato, anuló a cualquiera de los que pasó por esa zona. No tuvo problemas para imponerse, es más, en más de un momento cogió la pelota y con actitud, que a algunos otros no se les veía, tomó el esférico y lanzó la pelota tratando de buscar que los delanteros tuvieran algún rebote, ganaran alguna pelota, anticipó, cortó, anuló, sí, a Mastantuono, que era el chico este, llegó siempre bien, cortó sin faltas, cortó en la mayoría de ocasiones sin faltas, muy bien, la verdad, para hacer su debut, creo yo, en Copa Libertadores, jugando con la camiseta de la U ante un rival como River, en una posición donde normalmente no estaba jugando, además, creo que fue lo mejorcito de la U. Le voy a dar 7.9 a César Inga. Igual ustedes me dirán su opinión al respecto, pero yo creo que cumplió a carta cabal. Por el otro lado se mostró Andy Polo. A ver, si Andy Polo juega mal, hay que decirlo. Hoy Polo jugó un mal partido. Creo que fue uno de los que como que se salió rápido del partido en más de un pasaje, porque no le cobraban algunas pelotas. El árbitro estaba dejando que el juego fluya. O sea, no cobraba las faltas habituales que se cobran en el fútbol peruano. Incluso algunos argentinos decían que estuvo mal el árbitro para los dos. Sacó varias amarillas, pero también se hizo intenso en los cortes. Tanto así que el codazo que Valera mete, el árbitro lo considera como una amarilla. A ese nivel, esa clase de golpes. Entonces, si alguna vez lo tocaron a Polo y el árbitro no estaba cobrando, algunas sí, algunas no, siento que nunca penetró lo suficiente. Cuando quiso levantar centros, la mayoría de veces no fueron buenos. Se asoció poco y nada, le faltó. Yo creo que le faltó ese socio. Nunca Costa fue su socio. Jairo Vélez tampoco fue el socio. Cuando se recostó por esa zona, Edison Flores como un 10 en el 4-2-3-1, tampoco se terminaron de encontrar lo suficiente. Hoy la U extrañó a su volante habitual. Extrañó a Martín Perejedes, extrañó a Rodrigo Ureña y por ahí, si quieren, a Horacio Calcaterra. Entonces, creo que Polo hoy día no cumplió con el partido. Sí, defensivamente cerró la zona, ayudó mucho en esa parte, pero la labor principal de un jugador como él, en condición de local, sobre todo ante un equipo al cual estás encarando en la segunda mitad, es meterte en el partido y tratar de generar daño. No lo hizo, así que yo le voy a dar 6 puntos máximo a Polo. El Gaby Costa. A ver, el Gaby Costa, lo dije creo que en el relato, a pesar de ser su cumpleaños y seguramente sirvió como regalo jugar contra River ante la lesión de Martín Pérez, insinuó más de lo que verdaderamente hizo, ¿no? Porque su característica principal él es sacarse uno, girar sobre sus perfiles, ¿no? Salir por derecha, salir por izquierda, encarar a alguno, buscar la velocidad, pero más en esos últimos metros. Y la U recuperaba en la mitad de la cancha, pero le quedaba demasiado largo el campo y retrocedía rápidamente River, replegándose y bloqueando los caminos. Le caían 2-3 hombres a Costa, soltaba demasiado tarde, lo cual generaba que se ralentizara el juego de la U. Y por esa razón creo que yo el ingreso de otros elementos que tenían más capacidad para poder hacer esa tarea y en el movimiento táctico al 4-2-3-1 le dio a la U otra vistosidad. Costa lo único que hizo en el partido en concreto fue ese remate de una acción que nace por izquierda y que termina siendo bien barajado por Franco Armani. Rematar la acción más clara, si quieren, de la U en el partido. Pero después creo que jugó demasiado horizontal, ralentizó tanto el juego que por esa razón justamente decía yo que creo que Polo extrañó a Pérez, que es un volante que es muy vertical, ¿no? Que pisa además el área. Cuando la U intentó en la segunda mitad que Costa y Concha se acercaran mucho más, rompiendo hacia adelante y arriesgando más, porque la U arriesgó más en la segunda mitad de que querer solamente controlar el partido, empezó a hacerle un poquito más de insinuaciones a River. Aún así creo que no alcanzó y creo que fue igual discreto, 5.5 lo del Gaby Costa, no me gustó su partido. Jorge Murrugarra. Jorge Murrugarra debe estar también para mí dentro de los jugadores de la U que hoy jugaron bien. Pero si se dan cuenta, los que estoy destacando en su mayoría son jugadores
de corte defensivo, porque obviamente insinuaciones ofensivas no existieron. Jorge Murrugarra, si bien es cierto, se ganó una amarilla para mí, injustamente, justamente porque él creo que quita bien la pelota, estuvo bien en el timing. La mayoría de las pelotas las recuperó, la mayoría de las pelotas las jugó al compañero, buscó los pases largos cuando pudo, buscó asociarse en el sentido de dar un pase y mostrarse cuando no había opción de juego en la mitad de la cancha. No es Ureña, pero es un muy buen jugador el que tiene la U en Jorge Murrugarra. Lástima que todavía no hayan encontrado la manera de que él pueda ser titular. Pero en esta clase de partidos donde la U se tiene que defender en muchos pasajes, quizás hasta de visitante, yo creo que Murrugarra debería tener bastantes más minutos. Siento que fue también de esos jugadores que hoy día entró con esa actitud que se necesita en esta clase de partidos. Le voy a dar 7.5 a Jorge Murrugarra. Por el otro lado estuvo Jairo Concha. Jairo Concha, que hoy también en la primera mitad lo controlaron bastante bien. Yo creo que River en la segunda parte se cansa. Tiene una volante también bastante mayor, con Enzo Pérez, por ejemplo, y que se condiciona, ¿no? Se condiciona por la tarjeta que se termina sacando. También había recibido una Jairo Concha. Y si no, repito mucho más, nunca encontró la capacidad o el momento para asociarse. Buscó por ahí con Carabalí 1 o 2 toques cerca a hacer una pared, limpiar la acción, pero casi siempre lo obligaron a jugar hacia atrás. Y cuando lateralizó, a la U le quedaba demasiado campo, como les decía, para poder llegar con un River bastante replegado. No me gustó tampoco el partido de Jairo Concha, ni en pelotas paradas, no generó faltas, poco y nada. Así que le voy a dar 5.5. Los interiores hoy de la U, la verdad que no estuvieron a la altura de un partido como el que se necesitaba. José Carabalí. La U utiliza un sistema 3-5-2 en el cual los carrileros tienen que ser ampliamente protagonistas en el desarrollo del partido. Intentó también bastante con Fabricio Bustos, pero creo que lo controló bastante bien el zaguero o el lateral argentino. Nunca pudo llegar al fondo y sacar un centro peligroso Carabalí de verdad. Cuando picaba el espacio y buscaba que le dieran la pelota, no estuvo un par de veces, me parece, en offside. Luego recuperó, sí, trabajó mucho la recuperación en la presión. Creo que ayudó en ese sentido bastante para ser sombra e interceptar varios balones. Pero quedaba en eso, o sea, la U recuperaba la pelota y a veces, y es más, recuperaba y la perdía nuevamente rápido, porque justamente estaba en la imprecisión del pase, ¿no? Una vez recuperada la pelota, la cuestión, el meollo del asunto. Terminó yéndose cambiado, eso es un claro ejemplo de lo que venimos mencionando. José Carabalí, yo creo que al igual que Polo, 6 puntos, no mucho más que eso. 2 delanteros utilizó la U, Diego Churín. Y creo que Diego Churín hoy día se lleva todas las balas, ¿no? O sea, ante la novedad de que Valera iba a ser guardado en el partido como titular porque venía fatigado de jugar los 90 minutos ante Sport Huancayo, luego de un parón importante y en el clásico venidero, y que podían poner en riesgo su integridad física, terminó decidiéndose que Diego Churín, que tenía pocos minutos, arranca el partido para luego darle la posibilidad de 30 minutos aproximadamente a Alex Valera. Fue un cambio rapidísimo. A los 5 o 7 minutos de la segunda mitad ingresa Valera por Churín, porque justamente no había una respuesta de parte del equipo. La U saca un remate con Costa ahí nada más, pero también se termina yendo. Churín no ganó las pelotas aéreas, pivoteó alguna que otra mínima, estuvo tirado 2-3 veces en el suelo. Se asoció una vez, creo, en el segundo tiempo. Se le notaba ya como entre fatigado, cansado, falta de distancia. Muchos aspectos ahí negativos. No le llegó, a ver, vuelvo y repito, no le llegó ni una ocasión de peligro como para decir, uy, mira, esta se falló Churín, es un mal delantero. No, pero no es el delantero que necesita la U. La U necesita un delantero como Valera. Dicen, necesitamos un delantero como Valera. ¿Cómo es un delantero como Valera? Un delantero grande, fuerte, con una capacidad física brutal, que vaya a pelear todos los balones, que vaya a jotar, si quieren el término, ¿no? Que funda motores, así como el Tunche Rivera, así como Alex Valera. Esa clase de delanteros necesita la U.
para esta clase de compromisos. Y si estás siendo superior y quieres insinuación y metes un delantero más, pues, y si estaba Ruiz Díaz, dices, no, pero Ruiz Díaz no es el delantero. Mira, metes a Valera y Ruiz Díaz te sirve para el clásico en el fútbol local, ¿o no? Entonces, hasta en eso la planificación es terrible. No sé qué han hecho en Universitario de Deportes con esta decisión. La verdad que yo creo que les está costando y les va a costar bastante caro justamente la decisión de haber traído un delantero que no está para... A ver, yo escuché a Bustos y a Barreto sobre todo me parece decir que Dorregaray no funcionó porque el delantero tiene que llegar con la venia del técnico. Bueno, ¿quién trajo a Churín? Bustos. O sea, él dijo así. El delantero tiene que venir con la venia del entrenador. Tal cual. Entonces, ¿quién trajo a Churín? Bustos. Así de simple. Obviamente en consenso con Barreto, con Ferrari. Pero ha demostrado carta cabal. Le han puesto un partido importante y no ha demostrado nada. 4 puntos para Diego Churín y estoy siendo generoso. Edison Flores tampoco apareció. Sacó por ahí, hizo una especie de combinación, insinuó también, intentó por ahí, pero a la U le quedaba muy largo el campo. Demasiado. ¿Por qué? Porque además, como les decía yo, cuando la U jugaba largo, en el primer tiempo la U solamente jugó largo. Bueno, en realidad todo el partido. Pero digamos que él intentó menos asociarse como lo hizo que en la segunda mitad, ¿no? Si uno revisa la posesión, primer y segundo tiempo vamos a ver la posesión, se van a dar cuenta de la diferencia. Entonces la U estaba muy impreciso, juega largo y como Churín no gana, se recogía un poquito más Flores y desde ahí intentaban construir fútbol en Universitario. Entonces jamás iban a llegar al arco de Armani, nunca. Y verdaderamente no pasó, porque Flores, dígame alguna ocasión que tuvo, salvo un pase que le quiso poner a Valera por ahí al final del partido. No vimos más, le generaron una falta que él roba la pelota más o menos en la altura de la mitad, avanza algunos metros y Enzo Pérez, ¡tac!, lo corta, le sacan amarilla. Entonces le queda muy largo el ancho de campo a la U, ¿no? El largo de campo para poder justamente transitar la pelota porque no hay quien la lleve. Y ahí quién tendría que ser. Algunos decían, como jugadores como Jairo Vélez, Costa, ¿no? Es en ese último metro en el sistema, porque le ayudó mucho a la U el cambio de sistema en ese 4-2-3-1, mejoró, pero no significa que ya lo hizo bien, mejoró nada más. Bueno, Edison Flores en el desarrollo del partido tampoco no me convenció, le voy a dar solamente 6 puntos y estoy siendo generoso, la verdad. Yo siento que estoy siendo muy generoso, hasta le daría menos. 5, yo creo que sí. No hizo nada Flores hoy día. Igual que Polo. Jugar los 90 minutos no basta, ¿no? Pero obviamente es un delantero. El delantero le mido más la necesidad de atacar. Polo, por lo menos en el carril, tiene que defender. Por eso le pongo un punto más. Pero Edson Flores tiene que atacar y las veces que tuvo, la verdad que no hizo daño. Metió cambios la U, cambió el sistema, como les decía. Ingresaron Alex Valera. Para mí, a ver, el jugador número 2 a ingresar, Alex Valera. Me gustaría escuchar las declaraciones de Bustos con respecto a este cambio y la titularidad de Churín. Entiendo que tiene que ver mucho con el aspecto del clásico. Creo que Valera ingresó bien, más allá de esa tontería que hizo, que fue sacarle el codo a Martínez Cuarta, que casi el VAR genera que lo expulsen, cuando el árbitro había visto la acción, le había sacado a María. Pero Martínez Cuarta es tan inteligente que se queda tirado media hora hasta que el VAR revise, porque aparentemente era demasiado el dolor que tenía, ¿no? Cuando ya se iba a reanudar el juego, casi lo terminan expulsando a Valera, para que vean el nivel con el que se maneja esta clase de partidos, la inteligencia que hay que tener para saber disputar determinados momentos en el duelo. Fue a chocar Valera, empezó a ganar la U estos segundos balones cada vez más, los rebotes le quedaban, empezó a encimar a River Plate, insinuó bastante más de la cuenta, tuvo un remate a quemarropa a 1 metro, ¿no? de Armani, que casi lo agarra sin ángulo y por esa razón era bien difícil que se convierta en gol, pero creo que ingresó bien en la movilidad. Luego le faltó compañía dentro del área, porque incluso en el cierre del partido ingresa Petzela y juega con una línea de 3 zagueros centrales para rechazar todos los balones aéreos, ¿no? Fue una muralla la defensa de River en
en gran sintonía. Dentro de ello creo que Valera le voy a dar 6.9, no mucho más que eso. Jairo Vélez. Me gustó el ingreso de Vélez, me sorprendió porque la verdad, como venía sin ritmo, consideré que le iba a costar un partido de estas características. Sin embargo, ingresó y fue el que ayudó en varios pasajes a temporizar el juego de la U, pisando la pelota, levantando la cabeza e intentando sortear a algún jugador, girando sobre la banda, generando faltas y tratando de asociarse con sus compañeros, ya sea con Polo, ya sea con el Tunche, con el propio Flores, ¿no? Se recogió en más de una ocasión a pedir la pelota. Me sorprendió, repito, que con tan pocos minutos asumiera también Jairo Vélez. Igual no tuvo demasiadas chances, se metió en una, el área sacó un centro, una acción personal. Ojalá y pueda darle más. 6.9 también para Jairo Vélez, buen cambio. El señor Reina, Paolo Reina, ingresó también en la línea de 4, buscó que proyectarse, entró con actitud. Yo había dicho una cosa, que si Reina no jugaba con la actitud que se le estaba viendo a otros jugadores, como por ejemplo cuando le tocó debutar a Carabalí o incluso el propio Inga, era muy difícil que juegue en la U. Hoy una cosa que sí vi fue que ingresó enchufado en el partido, ¿no? Tratando de llenarle un poco los ojos a Bustos, como diciendo, ojo que estoy acá, ojo que puede jugar con línea de 4, ojo que puede jugar con línea de 4, ponme que yo voy a pasar, que voy a responder, que voy a darle a la U algo diferente. Porque si miran este sistema, pongan, si Flores no está, tienes a Murrugarra, perdón, en el medio, a Martín Pérez y a Ureña, y delante de ellos a Jairo Vélez. Por el otro lado, Carabalí, Polo y Valera. Perfectamente puede ser el sistema de la U en los segundos tiempos, en algún momento en la Copa, ¿o no? Claro que sí. Pasó, levantó algunos centros, pero la defensa de River los controló bastante bien. 6.5 para Reina. Y el último fue el Tunche Rivera, que creo que también estuvo más o menos incisivo al estilo de Valera, que recibía, que intentaba encarar si podía, que la jugaba hacia atrás o hacia un costado, tratando de meterse hacia el espacio, haciendo una función diferente, ya no como un centro delantero de área, sino más como un extremo, ¿no? Pero sabemos que las características de él, si bien es cierto ha jugado ahí, no son tanto la velocidad, sino más la entrega, el desequilibrio por momentos en espacios cortos y el factor sorpresivo. Así que yo igual le voy a dar 6.5 al Tunche Rivera, que ingresó en la segunda mitad, pero repito, el ataque casi no hizo daño. Vamos entonces ahora a conocer, en base a esto, el puntaje de la U, el puntaje de Universitario de Deportes en esta jornada de fútbol. Tenemos entonces aquí la calculadora y vamos. 7 para Sebastián Britos más, a ver, aquí lo voy a poner, 7 para Sebastián Brito más 7.2 para Aldo Corso más 7.5 para William Riveros más 7.9 para César Inga más 6 para Andy Polo más 5.5 para Gabriel Costa más 7.5 para Jorge Murrugarra más 6 para Jairo Concha más 4 para Diego Churín más 5 para Edison Flores más 6.9 para Alex Valera más 6.9 para Jairo Vélez más 6.5 para Paolo Reina más 6.5 para el Tunche Rivera. Esto lo dividimos entre 15, que son los jugadores que jugaron hoy, y tenemos un saldo de 6.02. 6 puntos es la valoración que le damos a Universitario de Deportes en esta noche de Copa Libertadores. No se reforzó la U y ahí se nota, el puntaje es bajo, jugando en condición de local ante un equipo que, repito, tuvo sus limitaciones. Yo creo que la U pensó mucho, estuvo pensando en el clásico. Si la U pierde el clásico, o sea, es más lógico perder contra River, por eso que la gente tampoco no se ha ido ultra molesta, pero sí decepcionada, que perder el clásico. Ojo, la U pierde el clásico y se encienden las alarmas. ¿Le faltaron refuerzos? Creo que sí.
refuerzos de peso, o sea, que cuando entren te resuelvan. Yo siento que ni Churín te resuelve. Hasta el momento en Copa ninguno ha resuelto, pero Churín es el 9, o sea, luego veremos a Vélez, que lo hemos visto poco. Inga cumplió, fue el mejor. Por ahí Carabalí necesitó la asociación, en algún momento alguno dirá, pero no hay refuerzos de nivel. Y aquí esto es responsabilidad de Barreto, de Bustos, de Ferrari, y ustedes ya me dirán qué opinan. La U tuvo poco la pelota en la primera mitad, la tuvo más en el segundo tiempo, pero no supo prácticamente qué hacer con ella, porque como que dio vueltas alrededor de la muralla de River, pero estaba muy sólida justamente la misma, y eso hizo que se convierta en casi impenetrable, como lo vimos en el desarrollo del partido, ante un River que se fue tranquilo. En la previa había dicho Marcelo Gallardo: confío en la jerarquía de los jugadores que representan a este River. Y sí, con la jerarquía le bastó para llevarse el resultado. Miren este dato final. La U en el primer tiempo tuvo 30% de posesión, River tuvo 70%. En la segunda mitad la U tuvo 57-43. O sea, la U lo equilibró un poquito más en la segunda mitad, pero no es que pasó a tener absoluto dominio. Tanto así que tienen 42-58 jugando la U de local. Y ojo, este es el resultado. En este momento la U está en la posición última, va a visitar a Independiente del Valle, tiene que tratar de empezar a cosechar puntos afuera. Esa altura es complicado, sí, pero lo cierto es que si tú no cosechas de local, lo que no cosechas de local tienes que ir a buscarlo afuera. No me gustó la U, no me gustó. Siento que no hay una evolución, que era lo que se pretendía para este torneo, y que no lo veíamos y que ya lo anunciábamos. Así que veremos finalmente qué opinan al respecto de el partido de ustedes también, y de Universitario en el contexto de la Copa Libertadores que justamente viene disputando. Muchas gracias por ver este video, y ya saben que nos encontramos en un próximo video análisis. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Chao. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica, Francisco en la narración. Prepárate, que esto